La lengua, como el río, siempre cambia, pero su cauce permanece. Estás en Si el río suena, agua lleva, agua lleva. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Si el río suena, agua lleva. En nombre del titular de este programa, Xochipilli Hernández, yo soy Fernando Salazar Torres y estoy muy contento de estar con ustedes en este episodio interesantísimo. El día de hoy nos acompaña el narrador Armando Alanís, un escritor con amplia trayectoria. Quédense con nosotros y acompáñenos en esta travesía literaria. Hoy en la Ribera. Armando Alanís nació en Saltillo, Coahuila, en 1956. Es novelista, cuentista, escribe minificción, narrador en su completud. Ha publicado en diferentes antologías, revistas y suplementos culturales. Autor de algunos libros como Alma sin dueño, La vitrina mágica, Las lágrimas del centauro, entre otros. ¿Cómo estás, Armando? Bien, Fernando, aquí visitándolos. Es un placer tenerte aquí con nosotros y compartir este momento de comunidad literaria. Sin más, comencemos con el llamado. El llamado. Armando, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Aquí tengo en la mesa algunos de tus libros que has publicado: Narciso el masoquista, Fosa común, Ficciones súbitas y Coitus interruptus. Quiero que nos cuentes un poco brevemente cómo surge tu interés por la literatura. Bueno, desde niño, yo creo que inclusive antes de que aprendiera a leer, en primero de primaria, pero ya desde antes me gustaba escuchar historias y si no inventarlas. Siempre he sido un soñador, era muy dado a la soledad. Tenía mis amigos, pero también me gustaba mucho estar solo y soñaba, y esos sueños, estando despierto, consistían en inventar historias donde yo era el protagonista. Ya más tarde empecé a leer y también a escribir algunas cosas todavía ocasionales en mi niñez. Y eso estaría asociado por tu interés por el género narrativo, es decir, ¿por qué el cuento, la minificción y no la poesía o el teatro? Como lector sí me interesó siempre la poesía. Yo soy de Saltillo, Coahuila, y ahí tenemos un poeta romántico, Manuel Acuña, que es pues toda una celebridad allá en Saltillo, hasta que llegó Julio Torri, que al principio no lo conocía la gente y ahora ya se le han hecho los homenajes debidos y se ha publicado su obra. Entonces yo leía poemas no solamente de Manuel Acuña, sino de otros autores. Empecé con libros, antologías como aquella famosa del Declamador sin maestro, donde se incluían algunos poemas que los autores de la antología consideraban que se podían declamar, no necesariamente eran los mejores poemas, pero sí incluía autores interesantes como García Lorca, el propio Acuña, Juan de Dios Peza y otros más de la época romántica hasta el modernismo con Ramón López Velarde, pero a mí me interesó mucho también las novelas, los cuentos, y sí escribí, no te voy a decir mentiras, algunos poemas, cometí ese pecado. Entonces sí escribí algunos poemas en mi niñez, en mi adolescencia, pero mi inclinación fue siempre hacia la narrativa. Me interesaba leer historias y por tanto me interesaba también escribirlas. Pero realmente el que me llevó a escribir ya de una manera ya más seria fue cuando yo estaba ya en la universidad. Estuve yo primero en el Tecnológico de Monterrey, y estaba yo estudiando una carrera que se llamaba Ingeniero Bioquímico.
Las dos materias más importantes eran biología y química, que eran las que menos me gustaban. Y nada que ver con... Así de desorientado con tu andaba. carrera. Entonces yo, en vez de asistir a clases, a veces me metía a la biblioteca. La biblioteca había sobre todo libros técnicos, científicos, otro tipo de libros para ingenieros, pero tenían ahí algunos libros, un pequeño rincón donde había algunos libros de filosofía y de literatura, novelas, cuentos. Recuerdo que me llamó mucho la atención un autor que se llamaba Erasmo de Róterdam, con su libro Elogio de la locura. Yo decía, bueno, ¿cómo un filósofo se puede elogiar la locura? Me llamó poderosamente la atención. Y ya como libros de cuentos, leí, recuerdo, La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, cuyo título me fascinó, me sigue fascinando. Ese cuento en particular es uno de los mejores de Valadez, aunque tiene otro por ahí que se llama El Compa, que también me gusta mucho, y algunas minificciones. Y vi un libro ahí de cuentos de un autor que yo nunca había oído hasta ese momento mencionar, que en secundaria pues teníamos nosotros en prepa, allá en Saltillo, maestros muy buenos de matemáticas, de biología, de física, pero no teníamos buenos maestros de literatura, porque generalmente eran maestros normalistas a los que les había tocado dar esa materia, no que tuvieran un interés particular en ella. Entonces jamás había yo oído mencionar el nombre de Juan Rulfo. Y por supuesto El Llano en Llamas pues era un libro que no conocía yo hasta ese momento, que encuentro un ejemplar en el Tecnológico de Monterrey. Lo presté, lo pedí prestado, me llamó mucho la atención, me lo llevé a mi cuarto de estudiante, y mientras mi compañero de cuarto oía canciones norteñas, yo leía los cuentos del Llano en Llamas, y dije, bueno, si este autor, que quién sabe quién sea, un tal Juan Rulfo, escribe cuentos tan buenos, a lo mejor yo también lo puedo hacer. Razoné con esa muy deficiente lógica, pero me lancé a escribir los primeros cuentos a mano en un cuaderno, y luego los pasaba en limpio y los corregía un poco con una máquina de escribir Olimpia que yo tenía, portátil. Eran todavía los tiempos de la máquina de escribir, a uno la computadora no... Sí había en el Tecnológico de Monterrey, recuerdo, una computadora, pero una sola. Todas las instalaciones del Tecnológico, una sola que ocupaba todo un cuarto y que se usaban tarjetas perforadas. Era una primitiva computadora. Las computadoras personales llegaron años después. Y bueno, así fue como empecé a escribir. Qué maravilla contar todo este contexto en el que tú desarrollas no solamente este proceso de aprendizaje, sino también de escritura. Y pensando un poco en esa situación personal, ¿cómo desarrollaste un proceso creativo? ¿Tienes un proceso, tienes un mecanismo para escribir, ya sea cuento o minificción, o hay distintos modos para trabajar? Hay distintos modos, no soy muy riguroso en ese, sí con mis cuentos, ¿verdad? Busco que queden lo mejor posible y los corrijo mucho, la corrigenda de la que hablaba Alfonso Reyes, pero en cuanto al método varía. Lo mismo, por ejemplo, hay gente que escribe siempre en las mañanas, ¿no? Yo escribo a veces en la mañana, que generalmente prefiero la mañana, pero también a veces en la tarde. Escribo directamente en la computadora, pero también a veces que voy a un café y me da flojera llevarme mi laptop. Me llevo un cuaderno y escribo a mano. Así es sencillo. Gracias a que empecé a escribir a mano cuando estaba ya todavía en el Tecnológico de Monterrey, tenía yo 18 años, fue que conservo ese cuaderno con mis primeros cuentos, y el primero de todos, que se llamaba Imaginación, tenía media página de cuaderno por un solo lado, es decir, es lo que ahora llamaríamos una minificción. Yo ya, desde el principio empecé a escribir minificciones sin darme cuenta, y en una época en que la palabra minificción no estaba de moda. El primero en utilizarla, hasta donde yo sé, fue Edmundo Valadez, al que mencioné hace poco, que después tuve la oportunidad de conocerlo, y que en un ensayo que se llama Breve paseo por el cuento brevísimo,
Ronda por el cuento brevísimo se llama, acuña el término minificción, y hasta donde he podido averiguar es la primera vez que se usa esa palabra en el contexto mexicano. Qué bien. Llevamos ya algunos años de conocernos. Yo conozco parte de tu trabajo creativo, y recuerdo alguna vez que organizamos un ciclo de mesas críticas al cual te invitamos sobre narrativa, sobre procedimientos literarios. Y sobre esto, ¿cómo ves tú el panorama de la minificción en México? Ahorita hablando del panorama en México que me estás señalando, ¿si hay una tradición de la minificción en México o cuál es el panorama que tú podrías diagnosticar? Por supuesto que hay una tradición que empieza, mira, si nos ponemos a rastrear podemos encontrar minificciones en autores de hace muchos años, del siglo XIX, ¿no? Sí. Antes de la época de la colonia, pero no es que esos autores se hayan propuesto escribir minificciones, sino que a veces entre un libro y otro, de pronto, o en ratos perdidos, escribían una brevedad, a lo mejor en algún cuaderno de apuntes, y ni siquiera le daban tal vez mucha importancia. A principios del siglo XX, sí, pues justamente mi paisano, también de Saltillo, Julio Torre, publica un libro que se llama Ensayos y Poemas en 1917, que es considerado el primer libro de minificciones que se publica en México, solamente de minificciones. Pero contemporáneos o un poquitito posteriores tal vez, Juan José Arreola y el guatemalteco Augusto Monterroso, pero que vivió en México muchos años, aquí falleció. Son los tres que podemos considerar pioneros de la minificción en México. Hay otros autores, Díaz Feijó hijo, y algunos más, pero esos tres, digamos, que son los pioneros. Como teórico y también como practicante de la minificción, Edmundo Valadez. Después llegaron otros autores como Guillermo Samperio, Luis Felipe Lomelí, que vino su cuento El emigrante a desbancar al dinosaurio como el cuento más breve que se ha escrito, aunque no es cierto, hay minificciones todavía más breves. Por ejemplo, Guillermo Samperio tiene una que se llama El fantasma, y es solamente el título y la hoja en blanco. En blanco. ¿Verdad? Y bueno, pues quizá la primera, la del dinosaurio, porque toda la polisemia que conlleva, ¿no? Sí. Ahorita has dado nombres de algunos autores que han registrado o han marcado en ti algo importante. Yo creo que todo escritor, cualquier sea el género en que se desarrolle, tiene unos predecesores, ¿no? Unos maestros. En tu caso, ¿quiénes serían esos maestros imaginarios, pero reales, que te mostraron el camino de la literatura? Bueno, de la literatura en general, yo cuando era niño, pues leía a Mark Twain, leía Julio Verne, autores que llegaban a mis manos, una autora más bien, de novelas para niños, para adolescentes en su primera etapa de la adolescencia, que se llamaba Enid Blyton, una escritora europea. Sus novelas no son de gran calidad literaria, pero sí están escritas con mucha imaginación, entonces creo que esas novelas estimularon mi imaginación, igual que los autores ya mencionados. Pero el primer libro realmente importante que leí en mi vida lo leí a los 16 años en Dublín. Yo estaba ya estudiando inglés y me hospedé en una casa de una familia irlandesa que no eran escritores ni intelectuales ni mucho menos, pero tenían algunos libros en un librero en la sala. Eran libros en inglés todos ellos. Entonces yo acababa de llegar, no sabía todavía suficiente inglés como para leer un libro en ese idioma, y vi que había un solo libro en español. Era El extranjero, de Albert Camus, que había dejado ahí un estudiante español que se había hospedado en esa casa antes que yo.
Me lo llevé a mi cuarto y no pude soltarlo hasta que acabé de leerlo. Fue para mí, me movió el tapete, me inquietó, me interesó muchísimo, me pareció muy original, algo distinto a todo lo que había yo leído hasta entonces, y lo considero el primer libro realmente importante que leí en mi vida. Ya después vendrían Erasmo de Róterdam y Juan Rulfo, que al principio cometía yo el error, no de leer a Rulfo, eso no es nunca un error, sino de quererlo imitar. En una primera etapa, me acuerdo que algunos de mis cuentos se ubicaban en un ambiente rural, cuando yo era un hombre de ciudad, pues Saltillo era un pueblo grandote en ese tiempo, pero no dejaba de ser una población urbana, ¿verdad? Un ámbito urbano en el cual yo me movía. Mi abuelo tenía un rancho, pero eso no significaba demasiado. Yo realmente me movía en un ámbito urbano. Entonces mandé algunos cuentos a la revista El Cuento del Mundo Valadez y me publicaron el único que no era rural, que se llamaba El Refugio de la Araña, de un empleadito que vivía en una buhardilla y que convivía con las arañas de su cuarto hasta que se convirtió en una de ellas. Ese fue el que me publicaron en la revista El Cuento. Y sobre los otros me dijeron que abandonara el tema del campo. Me dijeron, mire, va usted por buen camino como escritor, sígale, persevere, pero abandone el tema del campo porque se ve que del campo usted no sabe absolutamente nada. Y ahí aprendí una verdad que ahora puede parecer de perogrullo, ¿verdad? No hay que escribir más que sobre aquello que conoces a fondo. De lo que vive. Sí. Si quieres abordar un tema y no lo conoces bien, pues también puedes investigar, pero hasta que conozcas bien el tema puedes escribir sobre ello. Bien, estamos llegando al momento culminante de nuestro programa. Ahora vamos a escuchar al autor de viva voz. De viva voz. Armando, es un placer siempre conversar, compartir, escucharte. Vamos llegando al final del programa. Antes quisiera que nos hablaras ya nos has hablado de estos libros que han marcado tu vida, pero quiero que ahora vamos a los libros para todos y que señales 3 libros, aparte de lo que has señalado así brevemente, que han marcado tu carrera. Bueno, La Metamorfosis de Franz Kafka, Madame Bovary de Gustave Flaubert y ya lo mencioné hace rato, El extranjero de Albert Camus. Qué raro que todos que no sean en español. Sí, hablando de lengua española, es que luego uno se clava con los escritores europeos o norteamericanos a veces, pero desde luego que también ha habido autores mexicanos que me han influido mucho, por ejemplo, más recientemente Francisco Tario, autor de cuentos fantásticos, de fantasmas, o bien Amparo Dávila, con sus cuentos de terror, por mencionar 2 de ellos, y para mencionar un tercero, pues podría ser definitivamente Juan José Arreola. Juan José Arreola, claro. Ahora nos gustaría que nuestros escuchas algunas minificciones que nos leas, por favor. ¿Cómo no? De mi libro Narciso el Masoquista, este cuento brevísimo, minificción o microrrelato que se llama Juguete de Nadie. No soy juguete de nadie, dijo ella, segundos antes de que se le acabara la cuerda. Este se llama De Paseo. En este luminoso domingo los perros llevan a sus amos a pasear al parque. Este tercero se llama Epitafio, volveré. Este otro, actor. Siempre le asignaban papeles secundarios, pero esa vez le propusieron el papel principal en una obra de Beckett. Serás Godot, dijo el director. ¿Quieres que lea algo más? Sí, si quieres algún otro, pues cómo no, otro vamos libro. Aquí en Fosa Común. También tengo un cuarto libro que se llama, el más reciente, que se llama Sirenas Urbanas, y está por publicarse en El Tapiz del Unicornio, mi libro de rojo me gustas más. Este se llama, justamente por ahí va, El color del deseo,
De rojo me gustas más, dijo el hombre todavía con el puñal en la mano. Y vamos a ver acá más acá. Amor de lejos, te amo con locura. Soy rico y poderoso y estoy dispuesto a darte todo lo que tengo. Pero no me correspondes y hasta me ignoras, como si yo no existiera, mientras te entregas a un egipcio tras otro, Cleopatra, en un pasado remoto al que por desgracia no pertenezco. Qué maravilla. Vamos a los libros para todos. Libros para todos. Querido Armando, estamos llegando al final del programa y quiero que nos platiques qué se viene próximamente, si tienes algún libro de próxima publicación, en qué estás trabajando. Bueno, insisto en que en muy poquito tiempo, 1 o 2 meses, en la editorial El Tapiz del Unicornio se publicará mi libro De rojo me gustas más, que es una antología de todas las minificciones que he escrito y publicado en 4 libros. O bien también estuve colaborando en el suplemento Laberinto con un espacio que se llamó Alfileres. También se incluyen algunos alfileres y microrrelatos inéditos. Este libro yo considero que va a ser mi mejor libro de minificciones. Ahí estará sintetizado el trabajo de 15 años. ¡Qué maravilla! Me estabas platicando en el camino hacia las oficinas que eres profesor de la Universidad de la Ciudad de México. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes que están empezando, los que nos escuchan, que están empezando su carrera como escritor? Un consejo que tú consideres clave en este aprendizaje que has adquirido a lo largo de los años. Que por donde vayan estén siempre con los ojos muy abiertos y con los 5 sentidos captando todo lo que hay alrededor, porque las historias están en el aire esperando que llegue ese escritor que se decida a escribirles. ¿Y dónde se pueden conseguir tus libros? Se pueden conseguir, bueno, por ejemplo, tengo una novela sobre Pancho Villa que se llama Las lágrimas del centauro. Los pueden buscar a veces en la librería de Educal, se pueden encontrar algunos, en la Gandhi. Si preguntan, a lo mejor no lo tienen de momento en existencia porque se publicaron hace algunos años, pero lo pueden conseguir. Y el nuevo libro que se publicará en 1 o 2 meses, ese va a estar en las mejores librerías de la Ciudad de México y espero que también del interior. Muy bien. Pues agradezco, Armando, que nos hayas acompañado. A ustedes, queridos escuchas, les recuerdo que este es un programa de DG Radio en colaboración con la revista literaria Taller y Gitur y la revista Delirio. En nombre de la titular de este programa, Xochipilli Hernández, yo soy Fernando Salazar Torres. Les recuerdo que DG Radio es tu radio. Sigan sintonizándonos. Hasta la próxima. Vale, tío. Manolo, estamos en la radio. ¡Claro que sí, Venancio! ¿Y en qué radio estamos? En DG Radio, tío. Porque DG Radio ¡es tu radio!